de la Universidad de Marketing y Ventas con PNL. Bienvenido a este módulo número 4 que hemos llamado la comunicación con precisión. No tienes idea los millones de dólares que se pierden por no tener una comunicación precisa. Como personas, como empresas, lo que sucede normalmente es que enviamos un mensaje y damos por hecho que la otra persona entiende nuestro mensaje. Y si esto ocurre en una comunicación en presencia, en la empresa, los jefes, los empleados, imagínate en una comunicación comercial, en donde tienes unos cuantos segundos para transmitir tu mensaje, ya sea por internet, ya sea por un correo electrónico, ya sea en vivo con tu cliente. Y te voy a hablar un poquito de este modelo. No voy a profundizar mucho el origen y las bases, porque vamos a cubrirlo nuevamente con bastante amplitud en el curso de los patrones de excelencia en el módulo que se llama modelo de precisión. Sin embargo, sí quiero presentarte un poco la importancia que tiene esto y voy a darte una pequeña introducción breve, como te digo, para que no repitamos lo que vas a ver después y simplemente para que tengas clara la importancia que esto tiene. Así que vamos a comenzar este apasionante tema y de verdad apasionante tema, la comunicación con precisión. El origen, como la misma programación neurolingüística, de lo que es el metamodelo, que así se le llamó originalmente, es en la psicología. Como recordarás, Grinder y Bandler, creadores de la programación neurolingüística, ponían sus cámaras de video y audio observando a los tres más grandes terapeutas vivos en ese momento, Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls. Y lo que ellos se daban cuenta es que estos hombres tenían la capacidad de detectar en los patrones lingüísticos de una persona cosas que no era exactamente lo que se estaba diciendo, sino que había algo más a fondo, parecido a cuando decimos hay que leer entre líneas. Esto dio origen a lo que se llamó el metamodelo. Recuerda que John Grinder es un doctorado en lingüística. Entonces él tenía muchísima información sobre lo que eran los verbos sustantivos, todo este proceso, y desarrollaron lo que en su origen se llamó el metamodelo por allá de los años 74, 75, más o menos. Un formato muy interesante obtenido de los patrones lingüísticos que usaban Erickson, Perls y Satir. Lo que ellos descubrían en este metamodelo, que es muy complejo, de verdad yo lo he estudiado por necesidad, sin embargo no te recomiendo que te metas, a menos que seas psicólogo o terapeuta y quieras tener estos elementos. De hecho, hay dos libros que hablan profundamente sobre este modelo, si te interesa profundizar. Se llama La estructura de la magia, volumen 1, y La estructura de la magia, volumen 2. Estos libros están en español, perfectamente hechos, y ahí te explican casos terapéuticos de cómo una persona empezaba a narrar su situación y cómo ellos iban sacando lo que se llamaban nominalizaciones, generalizaciones, eliminaciones, operadores modales. Ahorita te voy a hablar un poco de esto. Y con eso entendían lo que estaba pasando. Pero para darte un resumen grande de este formato, lo que te quiero decir es que la comunicación tiene dos estructuras, lo que se llama estructura de superficie y lo que se llama estructura profunda. Voy a ir a darte ejemplos para que lo entiendas, lo domines, pero te repito y te digo, a menos que seas psicólogo, terapeuta o te quieras dedicar a esto, utilízalo nada más como una referencia histórica de que ahí surgió. Después del paquete verbal surge el modelo de precisión y ahora te voy a entregar en manos, te voy a poner en tus manos el paquete verbal, que es todavía muchísimo más fácil y manejable. Pero volvamos a la parte del metamodelo para que lo comprendas un poco, después iré al modelo de precisión y finalmente al paquete verbal, que es la herramienta que te voy a presentar en la pizarra. Te decía entonces que el famoso metamodelo estaba tomado los procesos de terapia
en donde se hablaba de una estructura de superficie y una estructura profunda. Para que me entiendas, ellos hablaban de un concepto que se llama eliminación. La eliminación, lo vas a ver ampliamente en el ejercicio que te presento en el modelo de precisión del Patrones de la Excelencia, es que cuando una persona dice algo, elimina otra cosa. Déjame exponerte el ejemplo concreto para no confundirte. Si una persona llega con el terapeuta y dice, tengo un problema en mi trabajo, está presentando que tiene un problema en el trabajo, pero está eliminando otra parte muy importante, que es que tiene trabajo. Y que muchas personas ya quisieran tener los problemas que él tiene con tal de tener trabajo. Es decir, una persona llega y dice al terapeuta, tengo un problema con mis inversiones en bolsa, en la bolsa de valores. Y está enfocado en el problema en la bolsa de valores y el problema financiero, y elimina que tiene dinero para invertir en la bolsa, elimina que está siendo una persona pues próspera o rica, digámoslo así, y que esto no lo ve. Entonces, las personas eliminamos frecuentemente al hablar una realidad y solamente nos enfocamos en un pequeño problema de la realidad. El terapeuta tenía la habilidad de descubrir qué elementos esta persona estaba eliminando de su vida y que estaban carentes ahí, pero que eran parte de su vida y que al no incorporarlos hacían que la persona tuviera necesidad de ir al psicólogo y platicar sus problemas. Hablaban también de generalizaciones, donde cuando una persona generalizaba, ya te estaba presentando en sí mismo pues una incorrección, una percepción equivocada de la realidad. Las generalizaciones son todos, nadie, siempre, nunca. Cuando las personas entonces llegaban al consultorio y le decían al psicólogo, es que todos los hombres me odian o todas las mujeres me ignoran. Es una generalización. Vaya, obviamente ni su mamá ni sus hermanas lo van a ignorar. Entonces también cuando dice todos los hombres me rechazan, pues no, tienes hermanos, tienes primos, probablemente un padre, pero la persona en su mente hacía esta alucinación de creer que todo el mundo. Yo tenía una broma que me encantaba muchísimo decirle a mis pacientes cuando yo fui terapeuta por 13 años. Llegaba y decía un chico, todos me odian, nadie me quiere, generalizaciones. Y yo le decía en broma, yo creo que los chinos no te odian, los hindúes tampoco, y los rusos no creo que les importes, pero para nada. Lo que estaba tratando de decir, burlándome un poco, sin ser grosero, es, por favor, una generalización es absurda, es un modelo gramatical que nos hace una distorsión de la realidad. Fíjate qué interesante entonces, si eres terapeuta, si eres psicólogo, tener estos elementos porque los vas pescando rápidamente sobre la conversación. Y bueno, esto fue lo que dio origen a la estructura de la magia volumen 1 y 2, porque lo que decían Grinder y Bandler, no son magos de la terapia, no son magos de la comunicación, saben pescar las nominalizaciones, las generalizaciones, las eliminaciones y los operadores modales que son debes de, tienes que. Cuando un cliente llegaba y decía, es que tengo que, debo de hacer esto por mis hijos, tengo que hacer aquello, se daban cuenta ellos que cuando hay un debes o cuando hay un tienes, hay algo en la mente como una vocecita que puede ser el papá o la mamá que grabó esa información. Y que en realidad es la percepción de la mamá o el papá, no la de él. Entonces, teniendo todos estos elementos, es un libro muy amplio, te estoy dando así pequeñas capsulitas, nada más para darte una pequeña introducción a lo que era el metamodelo, que ya prácticamente no se usa, y que bueno, es muy interesante si eres psicólogo, si eres terapeuta, tener esos hilos para saber cómo funciona. Claro que esto se puede aplicar a las ventas y se aplica a las negociaciones. Cuando yo era vendedor de seguros, llegaba y me decían, es que todos los seguros no pagan, es decir, buscan pretextos para no pagar. Y está haciendo una generalización todos.
Es cierto que hay compañías de seguros que no lo hacen, pero hay otras que sí lo hacen, que lo pagan bien y no tienen problema. Entonces, hacías el rebote o mandarle a su terreno la pelota diciendo todas las compañías de seguros para que la persona cayera en conciencia que no eran todas. Evidentemente, si la persona reaccionaba diciendo, bueno, no todas, ya le estás haciendo esa referencia. Como te decía, cuando mi cliente me decía, o chicos, que era muy frecuente que llegaran porque no tenían relaciones placenteras o adecuadas con las chicas, sobre todo 18 o 20 años, decían, es que todas las mujeres rechazan a los hombres como yo. ¿Todas? Tu mamá te rechaza, tu hermana te rechaza, tus amigas, tus primas. Claro que no. ¿Quién te rechaza? ¿Cómo es esto? Y entonces, aplicando estos conceptos, ibas haciendo que afinara el procedimiento hasta llegar al punto exacto. Déjame ponerte un ejemplo global para que me entiendas y paso ahora a la siguiente parte, que es la simplificación de lo que es el metamodelo a lo que se llamó el modelo de precisión. Te voy a presentar el ejemplo global, un caso típico, prototipo. Llegaba entonces un cliente y decía, tengo un problema de comunicación con las mujeres. Entonces, si tú analizabas la frase, las es una generalización. Y entonces el terapeuta le preguntaba, ¿tienes un problema de comunicación con tu mamá o tus hermanas? Esto es la gama de las mujeres. Inmediatamente el paciente decía, no, tú sabes cómo son las mujeres, nunca te escuchan. Y aunque había dicho que no con la mamá y no con las hermanas, y había vuelto al tema, ahora volvió a hacer otra generalización diciendo, las mujeres no te escuchan. Y le dices, ok, tus primas y tus amigas no te escuchan. No, bueno, no. Mari Carmen, la secretaria de la oficina. Y entonces fíjate cómo rápidamente el terapeuta lo ubicó y le preguntaba, ¿cómo sabes que no te escucha? Pues no te presta atención. ¿Y cómo sabes o cuál es el elemento que te hace darte cuenta que no te prestas atención? Bueno, pues es que paso y no me saluda. Entonces ibas teniendo, así como jalando hilos, hasta llegar al punto en que el problema que tenía es que él esperaba que cuando pasara la famosa Mari Carmen de la oficina lo saludara ahora. Y mientras no pasaba eso, él había hecho una serie de esquemas mentales totalmente alucinados de lo que está pasando. Sin embargo, manejar el modelo de precisión requiere habilidades terapéuticas, francamente, requiere habilidades de comunicación muy amplia. Entonces, Grinder y Bandler lo simplificaron años más tarde y le llamaron el modelo de la precisión o modelo de precisión, en donde ya se fueron directamente, ya no hablaban de generalizaciones, nominalizaciones, eliminaciones, operadores modales, debo de, tengo que. Dijeron, no, esto está muy complicado. Vamos a enseñarle a la gente a que utilice qué, cómo, cuándo, dónde, quién, digamos elementos muy específicos. Este formato ya te lo presento en el módulo de precisión del entrenamiento, los patrones de la excelencia. Por eso no lo voy a tocar a fondo. Pero este entrenamiento lo que nos dice, o este modelo lo que nos dice es, toda comunicación dispara percepciones de cada quien que son diferentes. Y cada persona tiene diferente forma de ver el rojo, el azul, el verde. Para que me entiendas, si dices rojo y una persona dice, pues viene a mi mente una manzana, pero para otra puede ser viene un auto de bomberos, y para otra puede ser con el rojo viene un semáforo en alto, para otro puede ser con el rojo pues viene la imagen de una mujer vestida de rojo, y habrá quien diga un Ferrari rojo, es decir, un auto rojo muy bonito. Y entonces estamos hablando de que cuando dices una palabra, en la mente de la persona, esa palabra dispara diferentes percepciones. Cuando te dicen a ti una palabra, también te va a pasar a ti eso. Entonces el modelo de precisión te permite
tener claridad de lo que te está diciendo. El ejemplo que pongo en el módulo de los patrones de la excelencia es el modelo clásico. Un esposo que va con su esposa le dice, quiero que seas más considerada en tu trato conmigo. Y él dice, sí. Entonces ella, en su mente, piensa, pues ser considerada es hacerle su comida, tratarlo bien, hacerle el postre favorito, gritarle menos, etc. Y entonces ella empieza a hacer esas conductas, empieza a hacerle su comida, le hace sus postres favoritos, le grita menos. Sin embargo, al mes le dice el marido, bueno, ¿qué no entiendes? Te pedí hace un mes que fueras considerada conmigo. Y lo que pasa es que esa palabra considerada es un esquema en su mente, como el rojo. Puede ser una manzana o un carro de bomberos, y mira qué diferentes son. O un Ferrari y un carro de bomberos son muy diferentes. Usando el modelo de la precisión, es cuando tú recibes una información, tú partes de que eres ignorante de las interpretaciones que esa persona le pone al lenguaje. Y entonces dices, ¿qué es para ti ser considerada? O considerado, si le está diciendo el esposo a la esposa, quiero que seas más considerada en tu trato conmigo. ¿Qué es para ti que yo sea considerada? Le preguntó, ¿qué? Y él le contesta, que no hagas tanto ruido. Y entonces utiliza el segundo, que es ¿cómo? Y le pregunta a ella, ¿cómo es que hago ruido? Y él le dice, pues con tus tacones. Entonces era, ¿qué? ¿Cómo? Después, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre que con mis tacones hago ruido? En las mañanas, en la recámara. Entonces ya va afinando. Ya no necesita preguntar en dónde, o se pregunta en dónde, nomás reafirma que es en la recámara. Entonces él sabe que ahora, más bien ella sabe que ahora, para él, ser considerada es que no haga ruido con sus tacones en las mañanas en la recámara. Entonces el modelo de precisión es impresionantemente rápido y efectivo, mucho más que el metamodelo, como puedes darte cuenta, para llevar a una persona a la rapidez. Sin embargo, hay un abuso. Y ojo, jamás se hace el por qué, nunca se pregunta el por qué. El por qué en programación neurolingüística hay dos porqués. El por qué que explica algo. Esto sucede porque, ese es válido. Esto sucede porque pasa esto otro. Entonces, ese por qué, donde estamos haciendo una explicación, es válido. Pero el por qué de pregunta, ¿por qué? Eso es un tache total. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Ese por qué sí es válido. Debido a que cuando la persona hace un por qué, las posibilidades de respuesta son muy amplias. Porque sí, porque así quiere Diosito, porque así es la vida, porque soy tu madre, porque soy tu padre, entonces es demasiado amplio. Y este modelo afinaba bastante, pero ya era una cosa espectacular el modelo de la precisión. No voy a abundar y no te quedes con angustia, porque el tema lo vamos a ver ampliamente en el módulo de los patrones de la excelencia. No me gustaría ahorita darte el tema y luego lo volvieras a ver en el siguiente módulo de patrones de la excelencia. Solamente te estoy dando unas pequeñas probaditas para ubicarte en contexto. Quédate tranquilo que lo vas a ver ampliamente en el módulo Patrones de la Excelencia, que se llama Modelo de Precisión. Y ahí te pongo muchos ejemplos, me voy a los mapas, explico los mapas, vas a ver qué interesante. En este momento, en marketing y ventas, y hablando de influencia irresistible, consiste en poner nuestra propuesta de una manera tal que rápidamente nuestro cliente tenga el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Voy a llegar a esto, solamente déjame terminar ahora el siguiente paso. Años más tarde, cuando ya éramos socios y ya estábamos trabajando juntos, el doctor John Grinder y yo, y un servidor, en ese momento él cambió y dijo, era más complicado el modelo de precisión. Y desarrolló un modelo que le llama paquete verbal. Ahorita lo voy a desarrollar en la pizarra. El paquete verbal, que ese sí no lo ves en el módulo 1, este paquete verbal entonces se convierte en una simplificación. Surge el metamodelo y luego surge el modelo de precisión. De manera que el modelo de precisión simplifica al metamodelo. Y como te decía, años más tarde, John Grinder nos presentó ya
cuando ya éramos socios, todavía una simplificación adicional utilizando el paquete verbal, en donde él nos dice en una frase, hay dos componentes, los sustantivos y los verbos, se aplican el qué y el cuál para los sustantivos y el cómo para los verbos y se acaba el problema. Ahorita te lo voy a explicar en la pizarra y voy a hacerte ejemplos. Pero lo más importante es lo siguiente, se habla mucho, muchísimo en el neuromarketing, se habla mucho en el marketing, se habla mucho en las ventas, que cuando tengas un producto no hables de características, sino hables de beneficios. Sin embargo, al no tener una herramienta como el paquete verbal o el modelo de precisión que te permita un camino específico para convertir las características en beneficios, a la gente le cuesta mucho trabajo y vuelve a poner características, no lo convierte en beneficio. Así que este módulo va a estar enfocado en lo siguiente. ¿Cómo voy a convertir mis características en beneficios? Sobre todo, si ya sé que hay que manejarlo en predicados visuales, sensoriales, auditivos. Sin embargo, si ahora le agregas el paquete verbal, vas a potencializar la calidad de tu mensaje al inconsciente de tu cliente. Así que vamos a iniciar este apasionante tema. Fíjate bien, si ya manejando lo visual, lo sensorial, lo auditivo, estás llegando al inconsciente y ahora las características de tu producto o servicio las conviertes en beneficios y le aplicas el paquete verbal, todavía va a ser un tiro de precisión, un láser más específico, porque además de llegar al inconsciente de la persona, que eso ya es maravilloso, le simplifica al inconsciente de la persona la codificación y la interpretación de los beneficios que le ofreces. Así que voy a pasar a la pizarra para explicarte cómo se maneja el paquete verbal. Bueno, ahora hemos puesto un ejercicio que vamos a explicarte aquí. Hemos puesto una frase que es comprar un auto y le vamos a aplicar el paquete verbal para que veas qué fácil es hacer el procedimiento de aplicar estas herramientas, para que de esta forma conviertas tus características a beneficios. Lo vamos a hacer ahorita primero, simplemente utilizándolo para decidir cómo comprar un auto. Naturalmente no tienes que aplicar este modelo para comprar un auto, simplemente es un ejemplo, aunque te puede servir si la decisión fuera comprar un auto. Hay un concepto que se llama chunking down, desmenuzar hacia abajo, o chunking out, hacia arriba. No es tan traducible al español, pero le podríamos llamar desmenuzar hacia abajo o hacia arriba. En este caso vamos hacia abajo. Vamos a ir hacia abajo en el verbo y hacia abajo en el sustantivo. Sin embargo, como puedes ver, para los sustantivos vamos a usar qué o cuál específicamente y para los verbos cómo específicamente. No te pongo aquí específicamente porque estaríamos hablando de autos, de casas, de personas, etcétera, o de productos y servicios, como lo vamos a ver. Así que lo dejo neutral. Por regla de tráfico, aunque tenemos sustantivos y verbos, primero se trabajan los sustantivos y después, hasta que se haya agotado, los verbos. En este caso, el sustantivo es auto. Entonces, empezaríamos a una persona que llegara a preguntar o a decir, quiero comprar un auto. Imagínate como terapeuta, quiero comprar un auto. La pregunta sería, ¿qué o cuál? Porque por reglas de tráfico atacamos primero los sustantivos. ¿Qué o cuál auto? Y vamos a suponer que me dice un Ford, una marca. Quiero comprar un Ford. Lo estoy poniendo así para el ejemplo. Probablemente ya te diga más, pero para el ejemplo lo quiero hacer despacio, calmado. Nuevamente es un sustantivo. ¿Qué o cuál Ford? Bueno, un Ford Fiesta. Y ya nos dio un modelo específico de Ford. A veces la gente te lo da más rápido. Aquí lo estoy haciendo para que veas paso a paso cómo se hace. Entonces seguimos atacando el sustantivo. ¿Qué o cuál Ford Fiesta específicamente? La persona se queda pensando y dice, un Ford Fiesta automático.
Y entonces tenemos otro elemento automático. De manera que ahora tenemos que está comprando o decidiendo comprar un Ford Fiesta automático. Sin embargo, todavía se puede desmenuzar hacia abajo y se le vuelve a preguntar, ¿qué o cuál Ford Fiesta automático? Uno de color rojo. Correcto. Y seguimos desmenuzando. ¿Qué o cuál Ford Fiesta automático o rojo? Y puede ser que nos diga algún aspecto ya muy especial de los interiores, con interiores de piel. Vamos a poner así, interiores de piel. Entonces, vamos a decir tantas veces como sea posible hasta que ya no podamos aplicar qué o cuál, que ya no se pueda desmenuzar más. Por ejemplo, en este caso, un Ford Fiesta automático rojo piel. Si sigues desmenuzando, probablemente llegaría vidrios eléctricos, aire acondicionado, equipo de sonido así, rines de magnesio, llantas anchas, es decir, podrías desmenuzar todo lo que quisieras, pero para este ejemplo me voy a quedar aquí. Entonces va a comprar un Ford Fiesta automático rojo de piel, que como te decía, podría ser un Ford Fiesta automático rojo de piel con estéreo tal, interiores de color café, de piel café, llantas anchas, rines de magnesio, transmisión, etc. Pero va a llegar un momento que no puedes desmenuzar más. Para este ejemplo me quedo aquí. ¿Ya estás satisfecho? Un Ford Fiesta automático rojo y con interiores de piel. Correcto. Ahora sí nos vamos a los verbos. Y entonces, hasta que hemos desmenuzado hacia abajo el sustantivo, pasamos a los verbos. Es una regla, digamos, de tráfico. Y ahora el paquete verbal nos dice cómo específicamente vas a comprar ese auto. Comprar es un verbo. Acuérdate que para saber si es un verbo o es un sustantivo, solo aplícale la conjunción. ¿Por qué decidimos que comprar es un verbo? Porque yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, ellos compran. No podemos decir yo auto, tú auto, él auto, nosotros auto. Entonces, todo aquello que sea un verbo se aplica ¿cómo específicamente? Y puede decir, lo quiero comprar a crédito. Nada más que aquí, abajo de crédito, ya no hay un verbo. Este no es un verbo. Yo crédito, tú crédito, el crédito. No. Se cambió abajo del verbo un sustantivo. A veces puede haber otro verbo. Sí. Comprar buscando. Yo busco, tú buscas. Entonces le aplico. ¿Cómo específicamente vas a buscar? O sea, según lo que nos ponga, si es verbo o sustantivo, aplicamos. En este caso fue un sustantivo y entonces vamos a ponerle aquí los criterios de sustantivo. Aunque está de este lado, no importa qué o cuál crédito, porque corresponde a un sustantivo. Un crédito de banco. Hay créditos que las propias distribuidoras de autos te dan y hay créditos que te da el banco. Banco. Y banco es un sustantivo. Yo banco, tú banco, el banco. No, es un sustantivo, no es un verbo. Aplicamos la regla de tráfico. ¿Qué o cuál banco? El banco BBVA. El banco BBVA. Voy tratando de poner un banco internacional. Entonces, voy a comprar el auto con un crédito del banco BBVA. Crédito, este BBVA sigue siendo un sustantivo. ¿Qué o cuál crédito del banco BBVA? Un crédito a 8 meses. Hasta que ya no puedas desmenuzar más. Comprar un auto con crédito del banco BBVA a 8 meses. Y ya queda. Y entonces ahora tenemos, digamos, un plan de acción. Voy a comprar un Ford Fiesta automático rojo de piel con un crédito de banco BBVA a 8 meses. Este es un ejemplo, te puede parecer un poco exagerado, tedioso, pero bueno, para que tú le apliques esto a tu producto, a tu servicio, era importante que conocieras este modelo. Ahora imagínate que tú estás tratando de hacerle una comunicación a la gente diciendo tengo el mejor precio.
¿Comparado con qué? Porque esos son de los operadores modales. ¿Comparado con qué? Del modelo de aquel famoso modelo del metamodelo. No es suficiente que me digas que tenemos el mejor precio. ¿Qué o cuál precio específicamente? Es decir, nos permite afinar. ¿Cómo es que lo tienes? Porque tener es el verbo. Entonces le aplicaría eso mismo a la frase. Ahorita vamos a ir a ponerte ejemplos muy concretos de autos con características convertidas a beneficios. Pero lo importante es que entiendas este formato en esta primera etapa. Enseguida voy a cambiar esto por unas condiciones reales de un auto para intentar venderlo, y luego vamos a pedirte que hagas lo mismo con un producto o servicio que tú manejas. Entonces vámonos por partes.